Hacer tus ofrendas y donaciones ahora es mucho más fácil y seguro. Ingresa a www.cfa.org.py. Dale clic al botón donar, seguí los pasos y listo. Ahora también podés acercarte a la iglesia para depositar tus diezmos, ofrendas y donaciones, cumpliendo con el protocolo sanitario y las medidas de higiene. Te acercamos a los buzones habilitados o te contactamos con los encargados de tesorería. La iglesia sigue sirviendo y vos sos parte desde el lugar donde estás. Gracias. Todo mi ser te exalto, nadie más que tú eres mi adoración. CFA Radio te acompaña estés donde estés, con música, videos, entrevistas y más. Podés escucharnos a través de la 99.5 FM, la 93.1 FM en Santa Rosa de la Guaraú, o también visitar nuestra página web en www.cfaradio.com.py. Me acerco a ti, te doy mi corazón. Altísimo Dios, te amo con todo mi ser, te exalto, nadie más que tú eres mi adoración. Altísimo Dios, te amo con todo mi ser, te exalto, nadie más que tú eres mi adoración. No olvides suscribirte a la versión digital de la revista Somos Uno. Visita nuestras redes sociales e ingresa al link que se encuentra en nuestra biografía y descarga la revista de este mes. Quédate en casa, Somos Uno te acompaña. Altísimo Dios, te amo. ¿Quieres estar al día de todas las novedades que tenemos para vos? Encontranos en Facebook como Iglesia Centro Familiar de Adoración, en YouTube como Iglesia CFA y en Instagram y Twitter como @Iglesia CFA. Seguinos. Altísimo Dios, dile a él. Altísimo Dios, eres. Dios te bendiga en este precioso día. Te invito a que alabemos juntos al Señor. Aleluya. Cuando sale el sol y al anochecer, cada día Dios te alabaré. Con cada aliento en mí, tu amor siempre anunciaré. Mientras tenga fuerzas, tu obra en mí declararé. Tú vives en mí, soy libre al fin, llenas mi ser con tu presencia.
soy, todo lo que tengo, todo es tuyo, Dios. Te alabaré con cada aliento en mí, tu amor siempre anunciaré, y mientras tenga fuerzas, tu obra en mí declararé. Tú vives en mí, soy libre al fin, llenas mi ser con tu presencia. Hoy danzo para mi Rey. Tú vives en mí, vivo por ti, sacias mi ser con tu presencia. Hoy danzo para mi Rey. Sí, Señor. Porque tú eres grande, Señor. Exaltamos tu nombre. Jesús, tomaste mi lugar. Tu mano me alcanzó. Nunca de ti me soltaré. Tu amor me transformó. Jesús, tomaste mi lugar. Tu mano me alcanzó. Nunca de ti me soltaré. Tu amor me transformó. Tú vives en mí, soy libre al fin, llenas mi ser con tu presencia. Hoy danzo para mi Rey. Tú vives en mí, vivo por ti, sacias mi ser con tu presencia. Hoy danzo para mi Rey. Hoy danzo para mi Rey. Hoy danzo para mi Rey. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. El nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. En ese nombre hay poder para sanar, para libertar, para levantar al caído. Vamos a cantar ese nombre poderoso, Jesucristo. ¿Quién fue el que nos amó y quien su vida entregó? ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que resucitó y quien la muerte venció? ¿Quién en las nubes se elevó? Exaltado en majestad, en lo alto y más alto, sobre todo nombre. En ti está todo el poder, Jesucristo. Solo en ti salvación, solo en tu nombre hay libertad. ¿Quién
sobre todo nombre. En ti está el poder. Exaltado en majestad, en lo alto y más alto, sobre todo nombre. En ti está todo el poder. Jesucristo, solo en ti salvación, solo en tu nombre hay libertad. Canta con nosotros. Jesucristo, solo en ti sanidad, solo en tu nombre soy vencedor. Jesucristo, solo en ti salvación, solo en tu nombre hay libertad. Jesucristo, solo en ti sanidad, solo en tu nombre soy vencedor. Creemos en ese nombre, que es sobre todo nombre. Ese nombre hay poder, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay libertad. En este día declaramos sobre tu vida que el nombre de Jesucristo se levanta, que en ese nombre, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, se desata la bendición. Y como iglesia seguimos avanzando, llevando ese nombre para que cada paraguayo, que cada extranjero que habita esta tierra conozca ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a ver este video, cómo la iglesia sigue avanzando. Soy la doctora Lourdes Lugo. Hace 3 años que soy parte de la Fundación Coeyú y les quiero contar un poquitito lo que estamos haciendo en este lugar. Estamos atendiendo en 3 lugares: Fundación Costanera, Tres Bocas y Sajonia. Actualmente estamos teniendo más o menos 60 niños por semana y estamos haciendo un trabajo realmente espectacular gracias al padrinazgo que estamos haciendo en conjunto con ustedes. Les pedimos que para continuar siendo parte de esto, que realmente ustedes con su aporte puedan ayudarnos a alcanzar más niños en este tiempo. Tenemos que tener en cuenta que Coeyú es una fundación y es un centro de transformación donde realmente nosotros alcanzamos a niños, alcanzamos a familias, a la nación y por qué no decir al Paraguay. Pero necesitamos que nos ayudes para continuar creciendo como fundación. Sumate como padrino de Coeyú ingresando a www.coeyú.org.py/esperanza. También podés realizar tus donaciones a través de transferencias bancarias, giros electrónicos, delivery monetario o en los buzones de nuestras oficinas. Fundación Coeyú, donde amanece la esperanza. Abraham, el padre de la fe. Así como Dios le prometió, su descendencia sería como las arenas del mar, su descendencia natural. Todo el pueblo de Israel y aún los árabes son descendencia natural de Abraham. Y también como las estrellas de los cielos, que somos todos nosotros los que nacimos de nuevo, la descendencia espiritual de Abraham. Abraham tenía que pasar tal vez la prueba, de hecho la prueba más difícil de su vida en Génesis 22, cuando Dios le dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, tu alegría, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué prueba tan difícil tenía que pasar Abraham, y vemos que él no cuestionó a Dios. Él no cuestionó a Dios, sino que temprano al día siguiente se levantó, agarró leña, agarró todos sus sirvientes y se fue camino de 3 días para ofrecer a su hijo. Pero Dios le había dado una promesa tan grande, por eso es el padre de la fe, que él no dudó de Dios. Y dice en Hebreos 11:17 que aún Abraham sabía que Dios era capaz de resucitar a su hijo, porque él cumple sus promesas.
Dios nunca nos va a pedir algo que vaya en contra a lo que antes nos prometió. Así que siempre que obedezcas a Dios, sabe que estás caminando en dirección a la promesa que Dios te dio. Y Abraham llegó enfrente de ese lugar después de haber caminado 3 días y le dijo a sus siervos que le esperen ahí, porque me encanta la fe que tenía. En el versículo 5 le dice, esperad aquí, le dice a sus sirvientes, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Habló en plural, volveremos. Él sabía que iba a volver con su hijo, porque Dios le había prometido algo y él sabía, la promesa de Dios está siempre firme, siempre fiel, y no va tu obediencia nunca a contradecir la promesa de Dios. Y acá dice una palabra tan importante, adoraremos, porque cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos adorándole. Dios te dio una palabra, obedécele, eso es adoración. Cuando Abraham subió ese monte, preparó el altar, preparó la leña y estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y le dice el ángel, stop, para. Sé que tenés temor de Dios. Y cuando levantó los ojos, Abraham dice que encontró un carnero ahí, estaba trancado en la zarza, porque Dios proveyó ese sacrificio. Cuando vos sos obediente a Dios, Dios va a proveer todo lo que vos necesitas. Cuando Abraham estaba subiendo a ese monte, Dios estaba provisionando también ese cordero que estaba llegando por el otro lado. Cada paso de fe que daba Abraham, Dios estaba haciendo que ese cordero llegue, para que en el momento exacto, Dios nunca llega tarde, ese cordero esté allí. Obedece la palabra de Dios sin dudar, como lo hizo Abraham, porque ahí en el monte Dios va a proveer lo que estás necesitando. Sé fiel con Dios, con tus diezmos y tus ofrendas. El libro de Malaquías dice, el Señor nos dice, traed vuestros diezmos, traed vuestras ofrendas. Eso es un mandamiento de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, nunca por obedecer a Dios, Él va a dejar de cumplir su promesa. Al contrario, cada paso que damos, Dios está más cerca de proveer todo lo que vos necesitas. Vení aquí a la iglesia en horarios de oficina, trae tus diezmos, tus ofrendas, y el Señor va a proveer todo lo que necesitas. Dios te bendiga. Hacer tus ofrendas y donaciones ahora es mucho más fácil y seguro. Ingresa a www.cfa.org.py. Dale clic al botón donar, seguí los pasos y listo. Ahora también podés acercarte a la iglesia para depositar tus diezmos, ofrendas y donaciones, cumpliendo con el protocolo sanitario y las medidas de higiene. Te acercamos a los buzones habilitados o te contactamos con los encargados de tesorería. La iglesia sigue sirviendo y vos sos parte desde el lugar donde estás. Adoramos a nuestro Señor, entregándole nuestra vida, nuestros corazones. Ahí desde donde estás, entrégate a Él. Conoces todo lo que soy, me viste, aún desde antes de nacer, me amaste, sin importar mi condición. Cuando te fallé, no alcanzo a dimensionar lo inmenso, grande y profundo de tu amor que me envolvió. Fue mucho más que mi error, tu gracia, Dios. Con lazos de amor me acercaste a ti, la gracia que no pude resistir. Con lazos de amor me abrazaste por completo y nunca más
seré igual. No seré igual. No alcanzo a dimensionar lo inmenso, grande y profundo de tu amor que me envolvió. Fue mucho más que mi error, tu gracia, Dios. Con lazos de amor me acercaste a ti, la gracia que no pude resistir. Con lazos de amor me abrazaste por completo y nunca más seré igual. Mi Dios, tu gracia no se puede comparar. Jamás podré dejarte de adorar por haberme buscado sin cesar. Me hallaste y no te soltaré jamás. Tu gracia no se puede comparar. Jamás podré dejarte de adorar por haberte buscado sin cesar. Me hallaste y no te soltaré jamás. Con lazos de amor me acercaste a ti, la gracia que no pude resistir, irresistible. Con lazos de amor me abrazaste por completo y nunca más seré igual. Con lazos de amor me acercaste a ti, la gracia que no pude resistir. Con lazos de amor me abrazaste por completo y nunca más seré igual. Y nunca más seré igual. Y nunca más seré igual. Sos amor, me acercaste, la gracia que no pude resistir. No. Con lazos de amor me abrazaste por completo y nunca más seré igual. Nunca más. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este primer domingo en el mes de diciembre. Señor, queremos agradecerte por todo, Señor, todo en este año 2020. Un año de muchos desafíos, pero Señor siempre está con nosotros.
Señor, bendecimos este domingo, bendecimos este mes de diciembre, bendecimos tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, que la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, puede fluir en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. No importa la circunstancia, el príncipe de paz quiere reinar en tu corazón. Yo declaro paz en tu cuerpo, paz en tu mente, paz en tus finanzas, paz en tu hogar. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos Paraguay con el paz de Dios. Señor, ese paz es un paz que trae fortaleza. Es el paz, Señor, que trae para nosotros bendición. Porque podemos tomar decisiones, Señor, que agrada a ti. Bendecimos a Paraguay. Damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra nación. Y bendecimos una vez más la familia. Señor, la familia en unidad, con restauración. Y Señor, bendecimos a cada persona. Señor, en el nombre de Jesús, lo que hoy están mirando, pero están pasando tiempos difíciles en su salud. Señor, yo declaro sanidad. Sanidad, sanidad en riñones, sanidad en piernas, en rodillas, sanidad en el nombre poderoso de Jesús, sanidad completamente de la punta de tu cabeza hasta la planta de tus pies, porque Jehová Rafa, tu Dios, el sanador, está contigo. Prepara tu corazón. En este domingo, mi churro, el pastor Emilio, quiere hablarnos, pero realmente es el Espíritu Santo que quiere hablarnos. Él quiere ministrarte en este primer domingo para poder tener un mes de gran victoria, para cerrar este mes, el año. Estamos cerrando este año 2020, un año con muchos desafíos, pero Dios está con nosotros. Bendecimos la iglesia. Señor, gracias por la iglesia. Damos gracias, Señor, porque somos hijos tuyos y como hijos tuyos somos la iglesia. Señor, para recibir tu palabra y sobre todo vivir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este primer domingo del mes de diciembre. Bienvenidos a todos ustedes al primer domingo del mes. Wow, hoy tenemos Santa Cena. No se olviden, chicos y chicas, prepárense para la Santa Cena. Es muy importante entender. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, el poder del pecado. El pecado es, realmente la gente no predica sobre el pecado, ni muchas veces hablamos sobre el pecado. Queremos ser todo muy positivo, 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 positivo. Pero verdaderamente el peor virus que existe en el planeta Tierra, que generó todos los demás virus que existen en la Tierra, es el pecado. Entonces, el pecado, el ser humano no pudo crear una vacuna contra el pecado. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos el problema del pecado, el efecto del pecado, las consecuencias del pecado, cómo evitar el pecado, cómo vivir en un nivel arriba del pecado. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Bendigo, Señor, este mensaje. Gracias porque tú nos vas a hablar, nos vas a dar dirección en todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer a la pastora Betania y al grupo de alabanza y adoración. Gracias. Qué tremendo. Entonces vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Pues ya hemos acusado. ¿A quiénes? Judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces, ya hemos acusado. Hay una acusación que viene sobre todos los judíos y los gentiles. Y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por más bueno que haya sido, no hay ni un justo, dice. Miren, no hay ni un justo. Ninguno de los santos que ustedes tienen, ese no es justo. Ni un justo, dice. ¿Por qué? Porque toda la humanidad necesitaba de una vacuna. La vacuna contra el pecado. Salvación que viene de parte de Dios. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sea vacunado contra el pecado. Y dice, mas tenga la vida eterna. Entonces, el pecado era un problema que la humanidad no tenía solución, pero apareció la ley. Y la ley, la función de la ley es mostrar el pecado, pero no tiene la fuerza para remover el pecado. Por eso la ley, cuando ustedes ven a alguien comete una falta, un homicidio, comete un fraude, algo que se tiene que ir a la corte. La ley le juzga, pero no puede cambiarle. Entonces, la ley, ¿qué hace? Le desnuda a la persona en su problema, pero ¿qué pasa? No tiene el poder la ley para cambiar la persona. Por eso el antídoto del pecado es la solución al problema de la humanidad hoy día. Y aún resolver el problema de violencia, de maldad, de enfermedad, de miseria, de pobreza. Todo es resultado del pecado. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos, la función de la ley, Romanos 3:20, nos dice lo siguiente. Miren, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, los que fueron acusados, como dice ahí en Romanos 3, 9 y 10, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces lo que hace la ley es revela que estamos en falta para con Dios. Y esa ley, mi querido hermano, ¿qué hace? Nos condena, no nos puede salvar. Por eso Cristo tuvo que venir a resolver y generar el antídoto contra el pecado. Y dice en Romanos 4:7 lo siguiente, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces vimos que la solución era la remoción del pecado, el perdón de Dios. Y en Romanos 5 nosotros podemos ver en el versículo 17 al 18 lo siguiente. Pues si por la transgresión de un solo Adán reinó la muerte por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mucho más ahora con el antídoto de Dios, muchos más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, dice. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia que vino por mano de Jesús. ¡Wow! Entonces hoy día la solución del pecado está en las manos de Dios, pero tenemos acceso a esta vacuna poderosa que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros vamos a ir viendo ahora el proceso en todo esto del pecado. En Romanos 6:23 la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces todos nacimos contaminados con el virus. Y todos tenemos que recibir la paga del virus, y ese virus produce la muerte porque es el virus del pecado. Mas la dádiva de Dios, dice, el regalo de Dios que vino por medio de Jesús, la solución al pecado es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces solamente en Cristo hay solución para el pecado. El pecado es una peste que llena la tierra. Por eso tenemos las cárceles tan llenas, porque la religión no cambia a la persona, la ley no cambia a la persona, solamente la persona de Jesús por su obra que hizo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a examinar nosotros lo que dice Romanos 6, versículo 6, y vamos a ir del 6, vamos a ir para atrás hasta el 2. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si no estamos en Cristo, servimos al pecado. Por naturaleza estamos condenados. Pero cuando nosotros nos identificamos, como dice en el versículo 5 ahí, volviendo, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice en el 4, miren lo que dice, porque somos sepultados en el bautismo juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en una vida nueva, libre de ese pecado que nos genera la muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, yo no me bauticé en la iglesia Centro Familiar o en la iglesia, me bauticé en la iglesia católica o me bauticé en esto? No, yo me bauticé en Cristo Jesús. Porque si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no hay religión, no hay catolicismo, no hay evangelista, no hay pentecostalismo, no hay islamismo. Vos tenés que ser bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte, porque con su muerte Él terminó, dice. Y en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Entonces en el bautismo con Cristo morimos al pecado. Y el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. No nos puede traer muerte en nosotros. Por eso vamos a Romanos 6:10 y hasta el 13. Dice lo siguiente, porque en cuanto Jesús murió al pecado, Él murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo vivo para Dios ahora. Así también nosotros consideramos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, dice, el pecado en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, mi cuerpo yo no le voy a dar para el adulterio, la fornicación, la incredulidad, la ira, la contienda, la pelea, la guerra, todo eso. Yo mi cuerpo no le doy para eso, sino que yo presento, mi querido hermano, mi querida hermana, ahora mi cuerpo al Señor. Este cuerpo es de Cristo. Entonces, qué extraordinario entender estos principios. Y como dice en Romanos 8:3, lo que dice ahí, miren lo que dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no puede cambiarte, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por causa del pecado, Él condenó el pecado en su carne. Y dice en Romanos 8:10, de ahora en adelante, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces mi cuerpo ahora, Cristo vive en mí, mi cuerpo está muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? No puede recibir el impacto del pecado porque el pecado necesita a un organismo vivo. Es un virus que contamina y trae muerte en la vida de las personas. Esa muerte es separación de la vida de Dios, de todos los beneficios, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso nosotros estamos muertos al pecado y ahora el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él ocupó tu lugar de condenación y Él fue condenado. Sobre Él cayó el pecado, sobre Él cayó la enfermedad, sobre Él cayó toda la justicia y Él venció y resucitó al tercer día. Y hoy, por medio de la fe y en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos en este momento vivir una vida de plenitud. Ahora, el paciente cero con el virus del pecado, ¿quién fue? El paciente cero del virus del pecado. Romanos 5:12, dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el paciente cero, por un hombre, ese fue el paciente cero. Y por el pecado, la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿quién fue ese hombre? Sabemos todos que fue Adán. Y la paga del pecado es la muerte. Y sabemos muy bien eso nosotros. Ahora, el pecado aparece. Y este virus es como... Nosotros tenemos que entender cómo pelearle, porque de pronto aparece de diferentes maneras. El virus que aparece, nosotros tenemos que saber, por eso dice, velad y orad. Es como Batman, cuando Batman está
peleando contra su enemigo, cuando le conoce a su enemigo, le derrota inmediatamente. Por eso uno tiene que saber cómo pelear contra este enemigo que es el pecado, que todavía está golpeando la puerta. Pero si estás muerto al pecado, vos entendés y discernís y velás y orás, entonces no caes en la tentación, en la seducción y en el pecado y luego la muerte. ¿Por qué? Porque vos estás muerto al pecado, estás velando y orando y entendés que hay un enemigo que viene a robar, hurtar, matar y destruir. Y así como a Batman, en cada película nueva le aparece un enemigo. Ese enemigo parece que tiene poder sobre Batman, pero al final Batman le descubre cómo opera ese enemigo y le vence al final. Asimismo nosotros también. El pecado se va reinventando. Señores, hace 40 años ni pensábamos que era internet. No sabíamos que era a través de Facebook, que Instagram, que todo. El pecado se infiltra de mil y una manera en la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes. Por eso tenemos que entender y discernir cómo entra el pecado a través de las diferentes corrientes que puedan infiltrándose en la educación, la ideología de género, metiéndose en la educación de nuestros niños. Entonces tenemos que saber cómo ir peleando nosotros, entendiendo el mundo espiritual. Y eso es muy importante, que cada generación va teniendo diferentes tipos de lucha, porque hace 1000 años atrás las luchas de hoy son diferentes para muchos jóvenes. Los jóvenes hace 1000 años, de 100 años atrás, 50 años atrás, pelean de una manera diferente. Entonces, vamos a Romanos 7:23. ¿Por qué el pecado es un problema en la humanidad? Pero veo otra ley en mis miembros, dice aquí el apóstol Pablo, revelando, dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es tremendo, porque ahí está peleando. Él está cautivo en su lucha, pero dice en el 24 y en el 25, atienda, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte por causa del pecado? ¿Quién? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el que se levantó por vos y murió en la cruz, y la sangre de Cristo tiene poder para sacarte del pecado. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente puedo servir a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Y ahí yo defino a quién le voy a servir, a la ley de Dios o a la ley del pecado. ¿Y la ley del pecado cuál es? La ley del pecado y de muerte es lo que produce separación de la vida. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Jesús nos dio la victoria sobre el pecado. Y Él establece la nueva ley, que es la ley, en Romanos 8:2 nos dice así lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo puedo vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque el pecado es lo que introduce todos los problemas que tenemos en nuestras vidas. Y tenemos que saber cómo luchar, cómo saber pelear contra el pecado en nuestras vidas para erradicar de nuestra vida definitivamente el virus del pecado. Y si nosotros estamos en Cristo, dice en Romanos 8:1 que no hay condenación. Entonces, ¿qué hago yo? Me uno a la obra de Cristo. Le entrego a Jesús mi corazón y mi vida y yo no tengo condenación. Y la condenación viene constantemente como un ataque a la mente del ser humano, constantemente en su mente. Y esta nueva ley, la ley del Espíritu de vida que vence al pecado, es la que activamos. ¿Qué es? La palabra de Dios. Cuando yo camino en obediencia, entonces cuando vienen los problemas, yo reclamo la ley del Espíritu de vida, reclamo los derechos que me ampara para recibir mi milagro, para recibir la bendición, para recibir el favor de Dios en todo lo que está escrito, porque es la ley del Espíritu de vida que yo en obediencia y en unión a Cristo con mi corazón, porque dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une a Cristo un solo espíritu con Él. Ahora estoy muerto al pecado, estoy vivo a Dios, mi relación viene ahora de Dios, no del mundo que me quiere definir conforme a lo que ellos dicen y hacen. Ahora me define el reino de Dios en la tierra, en mi vida, porque el que se une al Señor en un solo espíritu es con Él. Entonces, hoy día, ¿qué hago? Yo camino bajo esta nueva ley. ¿Por qué? Dice en Romanos 14:23 que todo dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, sino y
todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, todo lo que no proviene de la palabra, ¿qué es? Es pecado. Entonces yo tengo que estar conectado a la verdad, a la ley del Espíritu de vida. Es lo que me rige en la vida. ¿Tengo problemas? Claro, todos estamos en este mundo que tenemos problemas y dificultad, pero quiero decirte que la ley del Espíritu de vida te eleva a una nueva dimensión donde podés tener victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las cosas de este mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Romanos 3, 21 al 26. La solución está aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, dice. Porque la ley, aparte de la ley te desnudaba, la ley te condenaba, la ley no te podía cambiar, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada misma por la ley y por los profetas, porque la ley anunciaban, pero no te podía cambiar. ¿Qué dicen siguiendo en el siguiente versículo? 23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí está, no es la fe en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en el pastor, en el papa, en cualquier cosa que vos, tu fe no tiene que estar ahí, tu fe tiene que estar en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y Jesucristo es la piedra en el zapato del mundo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre y nadie tiene victoria sobre el pecado si no es por mí, porque nadie más murió por vos. No murió Mahoma, no murió Bajaula, no murió el santo tal, no murió la Virgen María, no murieron, ellos no murieron por vos. El que murió por vos fue Jesucristo. Entonces a Él tenemos que creerle, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siguiendo, dice, la solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia y el favor de Dios para la humanidad mediante la redención, que es Jesús viniendo a comprarnos con su sangre preciosa, a quien Dios puso como propiciación para reparar la propiciación quiere decir reparar lo que estaba roto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo, ahora para nosotros, su justicia, a fin de que Jesús sea el justo y el que justifica, el único que te puede justificar, al que es de la fe de Jesús. No es la fe del pastor Emilio, la fe del pastor fulano, la fe del cura tal, o del sacerdote tal, o del papa tal, o de fulano. La fe de Jesús. Y la fe de Jesús es tener la fe en la palabra, porque Jesús reveló a través de su palabra. Entonces, el pecado es un problema, pero tiene solución en nuestras vidas. Y hoy día yo quiero compartir que muchas veces los pecados tienen consecuencias, aunque tenemos solución en nuestras vidas del pecado. Y nos dice en 1 Samuel 12. Hay veces que recibimos el perdón, pero el pecado en sí puede tener consecuencias. Y aquí nosotros vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 12, nos encontramos con un acto histórico aquí en la vida de David. Nos dice la palabra que David en tiempos de guerra se quedó. ¿Y qué pasó con él? David en ese momento, ¿qué hizo? Salió y se paseó. ¿Y qué hizo David? Pecó con la esposa de Urías, uno de los soldados. Entonces, dice en 2 Samuel 11:3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, es hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Entonces, ¿qué hizo David? Pecó. ¿Cómo pecó? Le mandó a Urías al frente y Urías murió bajo la espada. Y desde ese momento, mi querido hermano, nosotros vemos en el capítulo 12 que las consecuencias del pecado, aunque Dios le perdonó a David, las consecuencias fueron estas. Mire lo que dice. Dice en el capítulo 12, cuando Natán, el profeta, viene y le amonesta por su pecado. Dice en el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá.
Y si esta fuera poco, el Señor te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco, dice, la palabra de Jehová? Wow. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, dice, las consecuencias del pecado. Vino el perdón del pecado, pero el pecado puede tener consecuencias que queden. Por eso es importante evitar el pecado. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces dice en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Lo que hoy hago tiene consecuencias. La palabra de Dios dice también en 1 Crónicas 21:1 que David fue incitado a pecar. También fue incitado a pecar. Satanás se levantó contra él, le incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y le dicen no. Y el Señor le dijo no. Y él lo mismo hizo el censo. Tuvo las consecuencias del pecado. ¿Recibió el perdón de su pecado? Sí, pero quedaron las consecuencias. Muchas veces el pecado hoy puede ser perdonado y permita a Dios que no tenga consecuencias. Pero lo mejor es evitar el pecado. Y aquí vemos que Dios mandó 3 juicios sobre Israel por causa del pecado y Él eligió uno. Y solamente con el holocausto y el sacrificio que Él hizo pudo parar el juicio. Pero su pecado tuvo consecuencia. Hoy día tenemos que vivir para que no queden secuelas en nuestras vidas del pecado. A lo mejor hay gente que dice, no, pero lo que pasa es que estoy en un momento de debilidad y caigo en pecado, y ese pecado sale un hijo fuera del matrimonio. Lógico, ese hijo ya es una consecuencia de un error en tu vida. Eso va a empezar a traer problemas en el futuro. Lo que Dios quiere hacer es evitarnos consecuencias del pecado. Entonces, para evitar el pecado es vivir en santidad. Definir en tu vida, vivir en santidad, evitando el pecado, teniendo comunión diaria con tu Creador y viviendo la convicción del pecado. Porque el Espíritu Santo es el primero que viene en tu vida y dice, nos convence de pecado, luego nos convence de justicia, pero luego nos convence de juicio. ¿Para qué? Para que vos no peques. Lo mejor es no pecar. ¿Y qué es no pecar? Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Porque dice en Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y qué proviene de fe? La fe viene por el oír por la palabra. Cada cosa que sale de mi vida, de la palabra de Dios, se considera pecado. Entonces, la clave está en caminar en obediencia a lo que está escrito. Y el pecado empieza con una tentación, luego viene con una seducción, luego viene con una manifestación, luego viene con el resultado final, que es la paga del pecado, que es la muerte, separación de Dios, donde Dios dice, yo saco la mano de estas personas y yo no voy a cubrir sus vidas. El maligno viene entonces y tiene todo el poder para atacarte y destruirte. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces hoy mi gran desafío, iglesia, es que evitemos el pecado. Quiero decirte que constantemente el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. ¿Para qué? Para realinearnos inmediatamente, evacuando todo lo que no es de Dios y activando en obediencia la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Como le dijo a la mujer que le tomaron en adulterio cuando vino y le trajeron a Jesús. Todos vinieron para apedrearle y para hacer juicio contra la mujer, y no estaba el hombre, estaba solamente la mujer. Pero ¿qué le dijo Jesús? No te condenó nadie, ni yo tampoco. Anda y no peques más. Hoy día, sin confesión no hay remisión de pecado. Y el Señor te dice, confesale tus pecados, pero anda y no peques más.
porque el pecado va a producir la paga, que es la muerte. El enemigo tiene poder sobre tu vida. Entonces, hoy ahí donde estás, antes de tomar la Santa Cena, yo te invito a que digas conmigo esta oración y digas así: Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que me ayudes a caminar en santidad. Me arrepiento, Señor, me arrepiento y te pido que no haya consecuencias de mi pecado en el nombre de Jesús, y te pido que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, que me da el derecho de participar de la Santa Cena para reclamar todos los beneficios del pacto para mi vida, mi familia, lo que yo soy, lo que yo hago, mis emprendimientos. Gracias, Señor, porque hoy soy libre del pecado en el nombre de Jesús y estoy en comunión con mi Creador en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga. Vamos a la Santa Cena ahora. Pastora Betania. Bueno, en este primer domingo de diciembre, nuestro último mes del año, pastor. ¡Wow! El último mes del año. Así que prepárense para tener un gran finale en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos el pan y la preparamos. copa, pero la preparación más importante, me imagino que ya tenés para tu familia el pan, la copa, el jugo, ¿verdad? Pero la más importante es la preparación del corazón, porque la palabra dice para dignamente recibir. Entonces quería orar para que podamos perdonar, ser perdonado, para que dignamente podamos entrar y recibir la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos perdón. Perdónanos por todos nuestros errores, nuestras fallas. Señor, perdónanos por cada pecado. Pedimos perdón y sabemos, Señor, que sos digno y tan fiel para limpiarnos de toda maldad. Y Señor, elegimos para perdonar a los demás que causaron daño, que causaron ofensas en nuestras vidas. Señor, queremos tomar en este último domingo del año 2020, Señor, dignamente la Santa Cena. Declaramos, Señor, un corazón sano, un corazón limpio de cada persona, preparado para la Santa Cena tuyo. En el nombre de Jesús. Y dice Amén. la palabra: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wow. Será culpado, dice. Será culpado, será culpado. ¿Y qué quiere decir será culpado? Que la culpa tuya no cae sobre Cristo, cae sobre vos. Entonces, participar indignamente es participar irreverentemente, no haber preparado el corazón, no estar en santidad, estar en pecado. Entonces el pecado es un problema, porque Cristo murió por el pecado que Adán nos transfirió a nosotros. Y cuando vos participás indignamente, ahora la culpa cae sobre vos, no por el pecado de Adán, por tu pecado. Entonces vamos a prepararnos, vamos a bendecir los elementos. Entonces vamos a... Porque ya oramos para preparar tu corazón, pero ahora vamos a bendecir el pan. El pan. Que represente el cuerpo de Jesús. Su cuerpo que fue molido en el cruz de Calvario. Porque la palabra dice que por sus llagas somos sanados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos este pan. Este pan que representa tu cuerpo. Tu cuerpo, Señor, que por tus llagas hoy recibimos sanidad. Sanidad. Porque, Señor, vos recibiste las llagas para que nosotros podamos recibir sanidad. Sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu mente, sanidad completamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora vamos a tomar el fruto de la vid. Padre, levantamos esta copa que representa tu sangre. Tu sangre, Señor. Que, Señor, por tu sangre que fue derramado en el cruz de Calvario para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad. Señor, bendecimos esta copa. Señor, la copa representa el nuevo pacto.
ese pacto de amor. Señor, gracias. Bendecimos esta copa en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tomar los elementos. Ahora vamos a tomar el pan. Cada uno en su casa, ahí donde están. Tome el pan. Gracias, pastora. Y vamos a participar todos juntos como un cuerpo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan que representa las llagas de Cristo y recibamos un milagro de parte del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del fruto de la vid, todos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, hoy anunciamos tu muerte. Tu muerte fue nuestra muerte, Señor. Tú ocupaste el lugar de cada uno de nosotros. Señor, tú te convertiste en pecado. Tú fuiste nuestra muerte. Tú fuiste, Señor, la enfermedad para cada uno de nosotros. Por eso podemos decir que por tu sangre somos limpios y por tus llagas somos sanos. Por tu sangre somos limpios, por tus llagas somos sanos. Por tu sangre podemos entrar al lugar santísimo, a tener comunión íntima con el Creador del universo. Te damos gracias, Jesús. Y esa muerte anuncia que la deuda fue saldada. Ya la humanidad no le debe nada más a esa corte y ahora tenemos acceso, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al lugar santísimo, a tener intimidad, una relación con Dios y paz para con Dios. Gracias, Jesús. Y Señor, declaramos que todo lo que estamos conectados hoy, participando, hacemos en memoria para que nunca nos olvidemos de la obra redentora de Cristo, la expiación, la reparación de la relación entre Dios y su creación. Y hoy por la sangre y por las llagas de Cristo, no solamente somos sanos, nos convertimos en hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y declaro tu milagro ahora mismo. Y Padre, también bendecimos a nuestras autoridades. Bendecimos, Señor, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Policía, Militares, Intendentes y Gobernadores. Señor, declaramos que Paraguay es de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Y caen las tinieblas y declaramos, Señor, que es un nuevo comienzo. Este mes de diciembre, el mejor mes del año, donde cada familia se levanta a terminar este año en victoria, en gloria y poder, con grandes testimonios de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Feliz diciembre. Feliz diciembre. Nos vemos más tarde. Hasta la próxima, si Dios permite. Bienvenidos a un tiempo de celebración donde fluye la alegría. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey.
naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Y toda lengua confiesa que solo Él es digno, que solo Él y su nombre es Cristo. Y confesamos desde todo el mundo que solamente Él es justo, es fiel. Canta con nosotros. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Decláralo con todas tus fuerzas. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso.